Tamara, buenos días. Muy buenos días, Nelson, ¿cómo estás? Aquí Cuadrándome. sobreviviendo, siguiendo el pulso, el tema de la política, que a veces sí es desgastante, pero ya toca seguir, pues nomás, toca seguir adelante con Toca, todo lo... toca. Toca seguir con los típicos comentarios de que la culpa es del Correa, el Correa dejó esto, el Correa dejó haciendo. Yo decía hace poco, porque un amigo ponía acá en el mensaje, y también la gente tiene derecho a opinar. Yo decía, pero por último, ya, digamos que sea la culpa de Correa, ya, digamos que sea verdad. Usted, mi querida Tamara, ¿cómo piensa de que han pasado 8 años y no Moreno, Lazo, Noboa no han podido, por ejemplo, superar? O sea, Correa ha sido tan exitoso que hasta en lo malo los ha superado. Sí, pues, o sea, es una Pues sí, locura, ¿no? sí, sí, sí. Yo estaba pensando con lo de Cannes ayer, Nelson, que la historia podrá corregir y rectificar muchas injusticias en contra de Correa. Rafael Correa no es un superhéroe ni es un mesías, es un ser humano, es un hombre. Y un ser humano con errores y virtudes, ¿no? Y fue presidenta del Ecuador y tuvo aciertos y tuvo también equivocaciones, como todas las personas creo que tenemos el derecho de hacerlo, pero yo creo que es innegable dos cosas. Una, su amor por el Ecuador, su compromiso con el país que lo parió y al que él pertenece también, pese a no haber pisado suelo ecuatoriano por varios años, y eso es doloroso, lo Ujú. digo como migrante. Y segundo, porque es un hombre que hizo historia y su nombre quedará en los libros de historia para siempre, para Ujú. siempre. Yo creo que la historia será justa con el legado de Rafael Correa. Nadie es profeta en su tierra y lo vivimos muchas personas como yo Ujú. incluida, pero creo que el mundo ha reconocido, sigue reconociendo y se mantendrá reconociendo el legado de Rafael Correa, el liderazgo y lo que ha significado no solamente para el Ecuador, sino para el mundo. Y certeramente los hombres con envidia que lo miran a él con este odio, de saberse que nunca van a llegar a ser lo que Rafael Correa es y será Claro. para siempre, Ujú. le remueve. Claro. Por cierto, Nelson, antes de entrar a la entrevista, acabo de enterarme que el expresidente del Ecuador, Alfredo Palacio, ha fallecido. Alfredo Oh, ¿en Palacios serio? ha fallecido a los 86 años y es una noticia Wow. que acaba de salir. Y recordemos que él fue quien delegó a Rafael Correa Claro. como ministro de Economía, ¿no? Ujú. Con él se empezó, Y con él dieron sus primeros pasos, los primeros pininos. así es, Ujú. y reconocer, creo yo, en Rafael Correa en ese entonces a una persona capaz, inteligente, y obviamente ese liderazgo y esa capacidad política de manejo político y de manejo de poder. Las personas que hemos tenido, y yo insisto en esto, hemos tenido, llegado a tener de alguna forma un tipo de poder, te devela quién eres en ese ejercicio de ese poder, pero sobre todo quién te mantienes siendo después de que el poder te haya atravesado la vida, el trabajo. Y yo creo que estamos viendo también a ese Rafael Correa humano, a ese Rafael Correa comprometido, a ese Rafael Correa también líder, líder único, y el legado de las cosas que hizo y del por qué se ha mantenido, se mantendrá siempre, por siempre, de los siglos, en los libros de la historia del Ecuador y del mundo. ¿Y sabe qué? Todavía no, Dígame, dígame. todavía no reconocemos, y obviamente por el odio y por toda esta cuestión que se maneja en el país, no reconocemos que él, al igual que otros próceres o héroes de la patria y nombres que han quedado en la historia, va a quedar en la historia. No sé si venga un líder como él en los años que a mí me quedan o a nosotros nos Ujú. quedan de vida, porque creo que también es como por siglos, pero sí creo que él va a quedar en los Vamos. grandes nombres, pese y ante todo y sobre todo porque quienes lo odian y lo envidian se esmeran en hacerlo Claro, y todos los lo días. peor de todo, Tamara, es que la envidia, en este caso, por ejemplo, los ha corroído tanto que ni siquiera les ha permitido crecer. Por ejemplo, yo veía cómo en una entrevista el hijo de Carlos Vera decía que él, uno de sus sueños era llegar a Netflix. Me parece bien, me parece bonito porque todos tenemos esos anhelos. Yo también decía, algún rato voy a vender un show a Netflix. A veces me cuesta vender un show aquí. Pero ya, pero uno anhela, ¿no? Uno anhela y dice, bacán. Y yo escuchaba la entrevista y decía, creo que Vivanco le decía, pero ¿por qué no lo has hecho? No, es que este gobierno de Correa no me permite. Yo decía, pero ¿qué locura? ¿Cómo no te va a permitir? Eso fue antes de que Lazo gane. En todo caso, decía él,
ojalá que gane Lazo, decía, porque definitivamente la política de Correa no nos deja avanzar. Decía desde su perspectiva. Ganó Lazo, ganó Noboa, ya en esa época Moreno, completamente derechista, y no lo logran. Y ahí es donde yo empato con lo que tú dices, y es personas que terminan envidiando a Correa y que se quedan ahí. Porque por último envídialo, está bien, pero envídialo en el punto de voy a hacer todo para poder al menos llegar, no tumbarlo, no bajarlo, no despotricar, porque mira el resultado. Terminó yendo Correa a Cannes, imagínate tú, Cannes, siendo invitado especial de un documental, y los panas al que me refiero, todavía con el sueño de algún día llegar a Netflix. Sí, eso es envidia. Mire, aquí entre nos, yo estaba pendiente de lo que sacaba el canal de YouTube de Cannes y estuve viendo en vivo cuando salió y yo fui la que grabó ese pedazo de videos que he visto que se ha ido por todas partes y es más, Bueno. lo circulé internamente con una querida amiga muy, O sea, muy se viralizó conectada con la Revolución rapidísimo. Ciudadana. Se viralizó, ese video está siendo usado y me sonreía, ¿no? Y te pongo este ejemplo así tan insignificante porque nadie sabe que ese video lo saqué yo, pero lo usaron y algunos lo editaron después. Pero yo decía, no importa, y mi amiga me decía, había todo el mundo lo está usando. Le dije, no importa, o sea, no importa, a mí no me importa ser reconocida por eso, pero a lo que yo voy es que cuando tú estás entregando algo que crees, y es algo tan insignificante como un video en las redes sociales de X, porque crees que es importante y es imperante, y como lo grabé y lo puse, pero a los minutos de lo que salió en vivo, era mi contribución básicamente a la reflexión. Y claro, cuando ella me preguntaba si me molestaba o no, yo dije, no, no me molesta porque al final lo que a mí me interesa es que la noticia o las imágenes reflejen lo que yo sentía. Era ese reconocimiento de Rafael Correa en Cannes mientras este pobre de sueños a los que nunca va a llegar está tan lleno de odio que inclusive, y me voy a meter con lo personal y lo familiar porque es horroroso, y eso te retrata además la clase de persona que eres para tener este ventilamiento de cosas familiares con su hermano en redes sociales, de juicios, o sea, eso te retrata el alma oscura, triste, roída por el odio de personas como este que ni siquiera también es innombrable, ¿no? Pero que lo único que hace y vive y existe él y su padre es para odiar. Claro. Y poder inclusive eso es lo malo, vivir, ¿no?, de ese odio. Y tener un elemento de odio. Pero ¿sabes por qué, Nelson? Porque ellos siempre se están comparando y porque dentro de sus tristes almas saben que nunca, jamás van a llegar a ser lo que Rafael Correa es. Claro. Y si necesitas odiar con tanto ahínco, es porque tienes ese espejo que te refleja todo el tiempo quién eres. Y tú tienes que poner el espejo al revés, mintiendo, engañando, distorsionando realidades, inventándote realidades para creerte tu realidad y para sentirse menos basura, o sea, de verdad menos basura. Porque no puedo yo creer que tú existas para odiar a alguien. Claro. Para detestar a alguien, para levantarte, acostarte, escribir en contra de esa persona. Yo ayer me reía, yo ponía también, porque una de las cosas que pensé justamente es esto, ¿no? Lo que tú dices, este pobre infeliz soñaba con llegar a Netflix y su archienemigo, a quien odia y vive para odiar, está nada más y nada más que en Cannes. Y va a estar en Netflix también. Y va a estar en Netflix también. Y va a estar en Netflix y todo. Entonces yo pensaba y reflexionaba en todo esto, y estoy leyendo un libro muy bonito, una novela, donde se habla también de eso, ¿no? Del manejo del poder y del odio y de la envidia, y cómo tú puedes existir y ser quien eres, y solamente por el hecho de existir y ser quien eres, ya tienes a alguien que se va a fijar en ti, te va a odiar y va a dedicar su vida para odiarte, destrozarte, torturarte, golpearte, atacarte, y hacer de su vida eso. Y yo creo que en el Ecuador vemos muchas personas dedicadas a eso. Claro, Mientras
Sí, mientras Rafael Correa tiene el dolor del país que nos duele a muchas personas, tiene también la persecución y una de las cosas que pensaba viendo la foto y la imagen de Julian Assange y de Rafael Correa fue esto que te estoy diciendo, ¿no? Ujú. Ambos han sido perseguidos, proscritos, torturados, no se compara, ¿no? La palabra tortura, pero yo creo que Claro. esta tortura emocional, afectiva, a la que le han sometido a Rafael Correa, desde atacarle a su familia, meterse con su familia, prohibirle ir a ver a su madre, o sea, todas estas cosas que saben dónde golpearte, que es en lo más íntimo, en lo más personal, para poder afectarte, porque ya ni siquiera les sirve metiéndose contigo hombro a hombro, Ujú. cara a cara, tienen que meterse con lo que más le duele para poder hacerte daño. Entonces, sí, hay almas oscuras, desesperadas y tristes que han vivido en violencia, que odian a su propio hermano de sangre, que han sido golpeados, violentados y han visto violencia desde que son chiquitos y viven a raíz de eso y son parte de eso y hacen de eso su vida y la razón de su existencia, Claro. mientras sabemos otras personas que más allá de los dolores que hemos vivido superamos y lo que queremos es que nadie tenga que sufrir esos dolores y que nadie tenga que atravesar eso y que al menos tener un poquito de justicia y de derechos para las personas, para que no tenga nadie que atravesar hambre, violencias, abandono y vivir en ese círculo de oscuridad, de odio en el que están sumergidos tantas y tantas personas en el Ecuador, Nelson. Tristemente, no tienen Claro, nada más que hacer. es como más o menos decir, quiero llegar, no puedo llegar a ser lo que es, entonces me voy a convertir en el que te critica para por lo menos ser reconocido como el que te critica o el que te odia ya. Porque al final Uh crítica -huh. está bien, el que te odia. O sea, voy a ser reconocido por el que odió. Y yo lo traía a colación precisamente como ejemplo de lo que decías de muchas personas que realmente viven por eso y que tienen el cerebro trastocado y que se han dañado el corazón, se han dañado el corazón. Yo decía, La vida, Nelson, yo la decía, vida. vea usted cómo en otros países lo aplauden, lo felicitan, lo invitan, y acá, irónicamente procesado, con una fiscalía completamente selectiva, que hicieron un proceso extremadamente rápido. Entonces son las ironías de la vida de una sociedad que termina también aplaudiendo ese tipo de acciones, ¿verdad? Lo que hace en este caso el gobierno del señor Noboa en este caso. ¿Cómo evalúas hasta ahora lo de Noboa? Yo creo que está por verse todavía. Yo quisiera creer, mira, yo no sé, Nelson, yo creo que estamos entrando en una etapa muy oscura, muy oscura y de miedo y de persecución. Estaba viendo también lo de la Viña Balbonesi, así de reojo, lo de su proyecto Ana, de la Salvadora, la Dama de la Caridad. Yeah. Vi por ahí también, porque me llega lo de la vicepresidenta María José Pinto, que quiere erradicar la desnutrición infantil, que es algo que te condena como país en el futuro, porque si tú tienes niñas y niñas con desnutrición, simplemente no van a poder desarrollarse y quedan como animalitos, básicamente, ¿no? Si no tienen en el alimento. O sea, si tenemos desnutrición infantil, ya te retrata qué tipo de país somos. Y al mismo tiempo me llegaba la lista de los deudores más grandes del país, donde Noboa obviamente está ahí. Y tantas contradicciones, Uh-huh. lo que está pasando en la Asamblea también, eh, que veo también a la Revolución Ciudadana sin una capacidad legítima de autocrítica, de bajar un poquito los humos propios de egos. Obviamente están desesperados por subsistir, pero yo veo un desastre de país, Nelson, un desastre. El día 24 de mayo vamos a ver ya el juramento y la toma de todos los poderes por parte de alguien que se ha creído y ha sido todopoderoso desde que nació, ¿no? Claro. Y Y viene con no se ese estilo. compara, no se compara, no hay comparación con lo que se vivió en los 10 años de la Revolución Ciudadana, porque ahí detrás de al menos de los 7 primeros años hubo apoyo total popular
con votos, con aceptación. Estaba viendo también, creo que la aceptación de Daniel Noboa ahorita es el 50%, y yo creo que también hay como un autoengaño, ¿no? Y es normal que cuando empiezas una nueva etapa, un nuevo trabajo, una nueva relación, te autoengañas para pensar que va a ser mejor de la que vienes, Claro, ¿no? sí es, sí. Y crees todas las promesas que te hicieron para que tú te involucres en esa relación, en ese trabajo. Y yo creo que nos está pasando como país de eso. Estamos tratando de engañarnos y convencernos de que esta es la mejor opción, con tal de que los correístas no regresen al poder. Y certeramente, para muchas personas, esa es la razón de ser. Pero yo creo que después del juramento y supongo 3 minutos de discurso que va a dar Daniel Noboa, porque no puede hablar siquiera ni pensar, vamos a empezar a sentir como país lo que es tener, no sé si una dictadura, pero sí un poder que irrespeta todas las normas y las leyes y que se cree con el poder de hacerlo, y además con el poder eterno de hacerlo, ¿no? Y yo veo y digo, no hemos aprendido nada de la historia, no hemos aprendido nada de los errores, no hemos aprendido nada de nada, y tenemos poca capacidad de análisis, de reflexión y de mirar más allá de lo que nos conviene entender y no entender. Y yo creo que estamos en ese proceso. Y agárrense, agarrarnos y esperar que poco a poco se vayan acomodando los poderes y las cosas, y a ver cómo nos llega el martillazo y los golpes y la persecución y la humillación y las mentiras y todo el poder estatal invertido no en hospitales, no en escuelas, ojalá sí en erradicar la desnutrición de niñas y niños, pero invertido en la narrativa mediática para seguir embobando, ¿no? Embobándoles, porque a mí no me emboban, engañándoles al país con una narrativa de un país, de un gobierno, de un líder, de un presidente que no tenemos, que no existe, y que solo les conviene posicionar para seguir manteniendo el poder. El poder es efímero y el poder no es eterno. Y las personas que no tengan la capacidad de manejarlo, de que les atraviese, de administrarlo, terminan, sí, haciendo historia de lo nefastos que pueden ser. Y yo tengo miedo, yo no tengo miedo en decir que tengo miedo, Nelson, tengo muchísimo miedo de lo que pueda pasar, de cómo se van a dar las arremetidas, y eso también me lleva a la reflexión de qué es lo que nos queda, qué tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo, porque nos caemos, pero toca volver a levantarse, Claro, ¿no? yo creo que al final la sociedad tendrá que tener un despertar definitivo. Yo, por ejemplo, me parece que el discurso de la desnutrición es un discurso tan vacío porque no necesitan ley, no necesitan nada, simplemente necesitan tener la capacidad de aplicar lo que en su momento se aplicó. Ahora, obviamente les molesta y les fastidia, pero ¿qué pasaba antes? Para lograr un poco aplacar el tema de la desnutrición, existían guarderías en las zonas más pobres, pero esas guarderías, de lo que yo tenía conocimiento, para que se optimice mejor, lo regentaba el municipio de la localidad a través del MIES. Es decir, el gobierno a través del municipio articulaban y sostenían las guarderías. Y llegaban los niñitos pequeñitos y tenían alimentación, leche y tanta cosa. Entonces, eso no necesita más que voluntad política porque ya existía, que lo dejaron votado, que no le pagaban porque hay que contratar, te cuento Tamara, hay que contratar gente, se genera empleo, pero no lo hacen. Ahí los tienen votados. Si no es la prefectura, si no es una iniciativa municipal por parte del gobierno como política pública, no existe voluntad para eso. Entonces, yo cuando escucho eso digo, chútica, pero ¿por qué tanta palabrería si esto es de acción? Esto es de acción, de hacerlo, pero al final no lo hacen, ¿no? No, y no creo que, y ojalá me equivoque, no creo que lo lleguen a hacer en 4 años. Yo creo que están embriagadas y embriagados de poder, un poder que es real y que lo tienen. O sea, es que eso es innegable. Tienen ahorita todo el poder gubernamental, tienen el poder económico, porque además no es comparable y no es igual. Porque Rafael Correa y su gobierno, cuando llegó, ellos no tenían el poder económico.
Él no venía de la familia más rica del país y que Claro. agredaba más al SRI, ni él ni mucha de la gente que ocupó esos roles claves durante los primeros años del gobierno de Rafael Correa, cuando vino toda esta propuesta, la constituyente y todo lo que ya sabemos que es historia. Yo veo que Daniel Noboa está como en la desesperación de querer ser mejor que Rafael Correa y le remeda muchísimas cosas. Todito, casi que todito, porque eso, quieras o no, funcionó en la época de Rafael Correa porque conocían y estudiaban al pueblo ecuatoriano y yo creo que están haciendo un copy-paste actualizado ahora con un buen manejo de las redes sociales y de la narrativa y la publicidad que lo tienen, el gobierno de Daniel Noboa, y todo le remedan, pero yo sí creo que ahí vamos a llegar a tener um, a otro reflejo de complejo de inseguridad, de, de inferioridad, de sentirse también con la necesidad, pero urgente, de demostrarse, de ser mejor, de ser capaz, de hacer historia para de alguna forma sentirse menos acomplejado, Claro. menos acomplejado. Daniel Noboa tiene como unos destellos de ser acomplejado que le llevan a actuar de la forma como actúa. Hablábamos la semana pasada de los músculos, ¿no? De ponerse las botas porque la Viña Balbonés y siendo mujer es más alta que él. Y no se diga cuando tiene que compararse al archienemigo que le impide ser la estrella de Navidad que se llama Rafael Correa, ¿no? Claro. Y no va a poder, no va a conseguir, y ni siquiera le importa igualarle o superarle en atención al pueblo porque no es, ni viene, ni procede de esa construcción. Entonces, tenemos a un joven dueño absoluto y total del país Sí, 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 sí. y con rasgos patológicos, mentales y psicológicos que nos debería preocupar muchísimo y que seguramente los vamos a vivir, los vamos a enfrentar. Ya lo hemos visto destellos y certeramente Claro. muestras claras de esa patología. No se diga ahora con todo el poder y con la asamblea y con asambleístas que tratan de emularlo y sentirse igual o superiores que el mismo Daniel Noboa y sus ministros además, ¿no? Es horroroso lo que está Claro. pasando en el Ecuador y lo que va a pasar a mí sí me causa mucha Claro, y yo incertidumbre y mucha creo, pena. claro, yo creo que, como te decía hace un rato, ni siquiera va a caer en la cancha de la Revolución Ciudadana, porque básicamente van a estar ahí impedidos, no están en las mesas, no hay representación, podrán por ahí medio elevar un poco la voz, pero Olsen tampoco da la apertura. Y está mal porque al final, así no te guste, representan a otra mitad de ecuatorianos y esto va a tener una arremetida en el futuro. ¿Qué piensas de la señora fiscal Diana Salazar? Se fue y ahora es la flamante embajadora. ¿No crees tú que eso fue como, o será que son tan caretucos que ya no me importa lo que piensen, ¿no? Si decían, no, yo no estoy con ella, eso es independiente, ¡pac! No voy a la premia. Caretuca, pero o sea, sí, no. Una de las cosas que yo decía al principio, sin saber que le habían nombrado embajadora, era cómo es que se va del país y Daniel Noboa, con todo el poder, no le puede asegurar a una ex fiscal, a su ex fiscal también, ¿Ya? asegurarle la vida y la seguridad para que pueda vivir el país, porque muchas personas están abandonando el Ecuador porque no tienen seguridad, porque no tienen otra alternativa. Entonces, y eso demuestra que el Estado, el gobierno, no está asegurando la seguridad, valga la redundancia, a las personas que lo requieren. Entonces, si ella se iba, también estaba mandando un mensaje de que no había ninguna garantía para ella en Claro. el país. O sea, ¿qué tipo de país tienes que no tienes una garantía para poder quedarte en tu país? O Pero ya sea, tan después se exitoso fue la sabe. gestión de ella que no puede quedarse. Sí, y además con los criminales, entre comillas, prófugos y en la cárcel, porque según ellos están prófugos en la cárcel y condenados, ¿no? Entonces, Claro, ¿qué tienen miedo? claro. ¿Sí? ¿Por qué miedo? Claro. Pero
Después supimos que el beneplácito de Argentina había sido ya, desde antes, o sea, esto ya era un chanchullo amarrado. Y están tan seguros y ella está tan segura del poder maléfico, perverso que ha ejercido y el miedo que ha metido en el país y a las personas a las que ha perseguido y ha humillado y ha intentado perseguir, que ya no les importa, ya no guardan ni las formas. Ya no les importó nada. No les importa y no les va a importar nada y vamos a seguir viendo estos rasgos que no va a importarles nada. A ver, Nelson, asesinaron a 4 niños y todavía les levantan toda esta parte legal, creo que es la prisión preventiva a los implicados, o sea, por mano firme requerimiento de Mónica Palencia. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Y creo además que en todo esto la fiscal, yo decía ahora, decía, a ver, tú como país mandas tu embajador o embajadora a quien te representa, ¿no? Y lo que representa. Entonces, Daniel Noboa está efectivamente enviando lo que él representa y lo que a él le representa, más allá del chanchullo y los favores. Y ella se está yendo a un gobierno que le representa, además, y que le acepta por ser parte de ese chanchullo. Porque dime quién es el presidente y quién está gobernando Argentina, claro, y qué tipo de desequilibrado mental es Milei, porque lo es, y lo que está viviendo Argentina ahora como país. Entonces, están en el club de abrazarse, de ser parte y de reconocerse amiguis, pues. Entonces, no me sorprende para nada, no me inquieta para nada, no creo que sea el final de Diana Salazar, claro, porque el final de Diana Salazar en el país no ha acabado, ella se va totalmente impune. Y con el chanchullo amarrado en la mano, Bill Matraca ponía una caricatura durísima, como esa vez, pero tan certera. Vayan, véanla, sobre la fiscal Salazar llevándose de maleta la copiadora. Además, ahí con los vuelos todo a tiempo, los casos, ¿no? Y ahí despidiéndole Guillermo Lazo llorando, porque se le va además la amiga que le resolvió todos los problemas. Y estamos viendo lo que el Ecuador ha permitido. O sea, yo creo que aquí también tenemos que hacer un mea culpa a la sociedad. O sea, estamos viviendo lo que permitimos. Y esto es lo que ha querido, bien o no, la mayoría, o esto es lo que quiere, bien o mal, la mitad del país. Apechugar, ¿no? Apechugar y a ver qué va a pasar y qué nos toca hacer y cómo nos toca responder a quienes estamos del otro lado de la orilla, quienes creemos en los derechos humanos, quienes defendemos los derechos humanos, quienes creemos en el poder colectivo, quienes nos gastamos la vida hablando, luchando y trabajando por la equidad, por la igualdad, por erradicar las violencias y por la justicia justa, verdadera y no de un sistema podrido y corrupto como el que Daniel Noboa y la Diana Salazar han representado, y seguramente de los que se creen dueños también, porque la gente lo ve, lo vive, lo sabe, pero o hay otras personas que lo aceptan y lo celebran porque les conviene o porque la plena de verdad lo creen, ¿no? Y están en derecho de creerlo hasta que vivan lo contrario, ¿no? Así es. Bueno, mi querida amiga Tamara, gracias por siempre estar con nosotros y nos vemos la próxima semana. Un abrazo súper fuerte, Nelson, y nos vemos la próxima semana. Y no te olvides que tenemos nuevo TikTok. Tenemos que llegar a 10,000 seguidores. Si estás viendo esto en Facebook o en Instagram, escanea el código o síguenos también en @NelsonNoticias85. Ahí te esperamos.